Seguimos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a hablar de economía. Así es. Y lo tenemos a Jorge Colina, que es el titular de IDESA, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, pero además es uno de los autores de un libro del que estuvimos hablando en programas anteriores aquí. Así es. Una vacuna contra la decadencia, cuyo otro autor de los tres es Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, con quien hablamos hace un tiempito atrás justamente de esta publicación. Y Carlos Egiaro, economista. Exacto, de Villa María. De Villa María, el tercero. Bueno, está Jorge Colina, que vamos a hablar del libro, pero también un poquito de la actualidad económica nacional, tan compleja siempre. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, una vacuna contra la decadencia. Cuéntenos un poquito de qué va este libro y cuál fue el motivo que lo llevó a publicarlo. Es un libro que procura mostrar a la sociedad, a la persona común y también a los políticos, de que la Argentina ya está en un nivel de decadencia tan grande que ha perdido el funcionamiento de su Estado. Entonces, nosotros vemos que la gente empieza a discutir de si el camino tiene que ser por la derecha, por la izquierda o el centro. Y la verdad que se dejó de ser relevante esa discusión, porque el Estado dejó de funcionar. Entonces, independientemente de si uno toma camino por la izquierda, la derecha o el centro, no va a llegar a ningún lado, porque el Estado está funcionando muy mal. El Estado funciona mal porque, lejos de haber grietas, hay un enorme consenso en torno a malas prácticas de gestión que se vienen dando en las últimas décadas en el Estado argentino, independientemente de quién gobierne. Pueden ser peronistas, pueden ser los radicales, o pueden ser hasta incluso los militares, que menos mal que no gobiernan más, pero hasta hace 30 años atrás gobernaron, y todos hicieron lo mismo, que son dos cosas. Una, déficit fiscal. Consistentemente gastar por encima de lo que le ingresa al Estado, con lo cual eso lleva a endeudamiento público, a emisión monetaria, default y crisis económicas. Durante los últimos 60 años, que son datos disponibles que tiene el Ministerio de Economía, 60 años de déficit. Entonces, evidentemente, esto fue una política de Estado, tener un Estado deficitario. Y el otro tema es el tema de la gestión. Es decir, hay un montón de aspectos de la gestión del Estado, que la tocamos en el libro, cada capítulo es un aspecto, como el tema de recursos humanos, el tema de la superposición de ministerios, el tema de la irracional estructura tributaria que tiene la Argentina, que incluso el problema no pasa si es alto o baja la presión tributaria, el problema es que es irracional poder cumplir con los impuestos por la maraña administrativa, por las retenciones, por las percepciones y por un montón de cosas que antes de pensar si es alto o son altos los impuestos, ya están matando al sistema productivo. Entonces, el libro es eso, es decir, miren, gente, el Estado argentino ha dejado de funcionar, está funcionando muy mal y hay que reconstruirlo. Y para eso hay que salir de consensos en ideas equivocadas. Jorge, usted decía que el déficit ha atravesado las gestiones de las últimas décadas en Argentina. El déficit sigue siendo aquí en el país una cuestión en discusión, ¿no? En disputa, porque, por ejemplo, el actual oficialismo o un sector del actual oficialismo relativiza el efecto que puede tener el déficit, que puede tener la emisión. Es un debate que todavía no está superado aquí, cuando en la mayoría de los países sí, ¿no? Se da por superado. Por supuesto, pero además se da por superado independientemente de las cuestiones ideológicas. O sea, se dio por superado en Uruguay, donde durante 15 años gobernó una coalición de 23 partidos de izquierda, donde estaba hasta el Partido Comunista. Y ellos dijeron, mira, si queremos hacer un buen partido, un buen gobierno de izquierda, que lo hicieron. Hoy Uruguay es el país de mayor PIB per cápita de la región, gracias a los 15 años que transcurrieron por el gobierno de izquierda, respetaron siempre la disciplina fiscal. Y bueno, los chilenos también son muy respetuosos de eso, por el lado de la derecha, se podría decir. Pero uno, de izquierda o de la derecha, tiene que respetar los equilibrios fiscales. Y acá en Argentina, hasta incluso vemos en la interna que hay dentro del gobierno, de que el ala más dura, que es la que responde a la vicepresidenta, no quiere hacer nada con bajar el déficit, y la ala blanda, que pertenece al presidente, dice que va a bajar el déficit, pero con desgano. Y desde la oposición, completamente, digamos, en lo que es la alianza de la oposición, no está claro que todas las fuerzas estén de acuerdo con bajar el déficit. Posiblemente son
las del PRO las que hablan de esto, pero el resto no se los escucha hablar. Entonces sigue habiendo un consenso de que el déficit se puede tener, incluso de que el déficit se debe tener, y después nos preguntamos por qué estamos en perpetua crisis. Jorge, esta situación del déficit a cómo está hoy, ¿qué escenario imagina en breve, digamos, ¿no? que puede llegar a encontrar, por ejemplo, el próximo gobierno si esto no se corrige antes, que no queda mucho tiempo, queda poco más de 1 año y medio, ¿no? Mire, si la inflación sube entre 4 y 5% mensual de aquí a diciembre, la inflación del 2022, la inflación anual en diciembre, va a ser del 80%, subiendo. Dado que no hay ningún esfuerzo concreto, digamos, creíble de este gobierno por parar la inflación, el 2023 casi con seguridad que va a ser un año de inflación de 3 dígitos. Bueno, la consecuencia de no atender el déficit o seguir insistiendo con el déficit va a ser que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que luchar contra una inflación de 3 dígitos. Jorge, ¿se puede reducir el déficit de manera drástica en el país sin que las consecuencias sean para la política y para la sociedad tan gravosas que sean insoportables? Antes de entrar en la cuestión del costo social, de bajar el déficit a cualquier precio, esto es decir, hagamos un ajuste ya al déficit cero en este año, es hasta incluso pernicioso porque destruye el propio Estado. Se termina haciendo recortes, muchas veces en áreas que son necesarias, en inversiones que son necesarias, y no se termina haciendo un ordenamiento del Estado. Yo creo que no hay que hacer un ajuste económico, lo que hay que hacer es un plan para ordenar el Estado. Es verdad que un Estado ordenado sea equilibrado y dé muchos mejores servicios a la sociedad. Si es creíble el plan, el mercado va a confiar y va a acompañar en el proceso de crecimiento progresivo del déficit. Pero a la medida que veamos que estamos transformando el Estado, no sirve de nada hacer ajustes con un lápiz con el marcador rojo. Esto lo vimos en el 2019, por ejemplo, donde el gobierno Cambiemos dijo, bueno, déficit cero. Y llegó casi al déficit cero. Pero claro, se cayó exhausto y el Estado sigue funcionando tan mal como venía funcionando. Entonces no tiene sentido ir a un ajuste con un Estado que sigue funcionando mal. Hay que ordenar el Estado. Jorge, ¿es orden y no ajuste? ¿Se puede ordenar sin ajuste entonces? Por supuesto, ordenar, mire, le doy un ejemplo, ordenar el Estado es evitar la superposición de ministerios nacionales, provinciales y áreas municipales. Educación, la educación es una función provincial. Entonces uno tiene un Ministerio de Educación provincial que es lo que corresponde, pero tiene un Ministerio de Educación nacional sin funciones, sin escuelas. El Ministerio de Educación nacional tiene una escuela. Y también hay un área dedicada a las escuelas en los municipios. Entonces tenemos 3 niveles de gobierno y la estructura duplicada. Lo mismo pasa con salud, lo mismo está empezando a pasar con medio ambiente, lo mismo pasa con desarrollo social. Entonces, por ejemplo, hay una enorme superposición de ministerios, nacional, provincial y a nivel municipal. Eso hay que ordenarlo. Y lo otro, el tema del empleo público. Todo el mundo se cree que la estabilidad del empleo público es un derecho de los empleados públicos. No es un derecho. La estabilidad del empleo público es para que los buenos empleados, los que son de carrera, los que están por concurso, estén protegidos del ciclo político. Pero no debe ser aplicable la estabilidad del empleo público cuando un político mete su gente de confianza y cuando él se está por ir, lo pasa a planta. Ese pase a planta que digamos que es otro consenso que hay entre todos los colores políticos, no debería aplicarse la estabilidad del empleo público. El empleo público es solamente para los empleados de carrera. Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa y decir, miren, no hace falta estar recortando, sino que tenemos que ordenar. Está bien. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Ha sido un gusto. Un aviso parroquial. El lunes, a las 19 horas, el libro se presenta. Sí, aquí. Aquí en Recuartos. Exactamente. El Teatrino Central, Centro Cultural. Así es, en el Teatrino Trapalanda. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que ande muy bien, gracias. Ahí estaba Jorge Colina, bueno, uno de los autores de este libro, Una vacuna contra la decadencia, que decíamos que tenía justamente a alguien que pertenece al Estado desde hace mucho tiempo, como es Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas,
que antes fue titular de la Caja de Jubilaciones y que tiene toda una carrera dentro del área económica, si se quiere, siempre del gobierno de la provincia. Bueno, hoy es uno de los que hizo este libro y que el lunes se va a presentar en Río Cuarto. Así es interesante como concepto en el sentido de la necesidad que tiene Argentina de llegar a ciertos acuerdos básicos con respecto a la gestión de la economía, ¿no? Sí. Esto es decir, bueno, acordemos terminar con el déficit. Ya probamos esta teoría de que el déficit no importa mucho, lo dice Colina, Segiaro y el ministro Giordano en el libro. Durante décadas Argentina ha sostenido el déficit y evidentemente los resultados son la economía que tenemos, ¿no? Entre otros aspectos que deberá solucionar la economía argentina. Pero sí, esto de llegar a algunos consensos a los que otros países han llegado y han logrado ordenar su economía, racionalizarla, hacerla más previsible. Estamos rodeados de vecinos que no tienen el problema que tenemos nosotros con la inflación. Que si hoy tienen una inflación producto de lo que está ocurriendo en el mundo, podemos hablar de 5, 6, 7%. Nosotros estamos hablando del 70 o el 80 este año, ¿no? Son magnitudes que no tienen nada que ver una con la otra y que Argentina insiste en una receta que durante décadas le ha dado muy malos resultados y que repercuten en la calidad de vida de la gente. Hoy el ingreso per cápita en dólares argentino se desplomó. Se desplomó, ¿no? Y veíamos una entrevista con el recientemente asumido presidente de Chile, Gabriel Boric, que decía hay que terminar con esta idea de que el déficit es de izquierda o de derecha, ¿no? Hay que terminar con la idea de que cerrar las cuentas es de derecha y que sostener el déficit es de izquierda. Lo que hay que hacer es cerrar las cuentas, es que el Estado esté equilibrado y después con esos recursos hacer políticas progresistas o no, ¿no? Es un concepto interesante que parece tener bastante claro Boric, a pesar de que es un presidente joven y sin experiencia, y que a Argentina le cuesta una enormidad llegar a un consenso con respecto a ese punto, ¿no? Bueno, bien lo decía Corina recién, ¿no? Hay algunos actores que por izquierda o por derecha en la región han ido siempre respetando esta cuestión. Bueno, en la Argentina ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro lo han respetado nunca, ¿no? En las últimas décadas, por lo menos. Así es, así es.